y llevando el consuelo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos en pie, voy a pedir que abran las Sagradas Escrituras en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10. En el capítulo 10 de Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 31. ¿Lo tienen? Vamos, denme un segundo. Ya lo vamos a leer, hermano. Denme un segundo. Estamos aquí en la tecnología. Falla cuando uno más la necesita. Espérenme un segundo, por favor, hermanos. Si no, vamos a usar la opción B aquí. Quiero estar listo, hermano, porque tengo el bosquejo escrito. Pero esto no responde. Entonces, espero que pueden tomar asiento. Vamos a leer la Biblia y ustedes van a estar sentados. Y voy a intentar tener el bosquejo. Como les explicaba, ahora casi escribo un manuscrito porque me escuchaba luego y miraba que cometía algunos errores de nombres y eso es un distractor. Entonces, aquí mitigamos un poquito eso, ¿verdad? Lo que vamos a leer es desde el versículo 26 hasta el versículo 31. Es un pasaje bien fuerte, hermanos. También qué bueno que lo senté, porque si lo leen con seriedad los tumba ese texto, ¿verdad? Es una advertencia fuerte a la que hoy vamos a exponer. Este es el mensaje número 29 de la serie de... ¿Sí? Es el mensaje número 29 de la serie de Hebreos. Vamos a ver si me responde ahora de la tablet y si ya puedo... Y si ya puedo ubicar esto. Vamos a ver. Bueno, leamos el texto. Hebreos 10, del 26 al 31. El que no tiene Biblia puede estar muy atento o atenta a la lectura. Dice la palabra de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta mañana vengo delante de tu presencia y te ruego, Señor, que me permitas exponer tu palabra. De nada sirve, Señor, la preparación del mensaje si tú no estás presente en la exposición del mismo. Te ruego que tú guíes el mensaje de tu palabra y que me dotes de humildad, de la humildad suficiente para exponer, Señor, con fidelidad la humildad de Cristo. Y que a los que oyen, tú hables a sus corazones por medio de tu santa palabra, de tal modo que Cristo sea exaltado en medio de nosotros en este tiempo. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos frente a un texto que puede ilustrarse como si el escritor inspirado diera un par de golpes duros sobre la mesa en forma de una advertencia. El escritor dirige esta advertencia a toda la congregación visible, a todos los que se congregan, pero especialmente a través de esta advertencia, él desenmascara a quienes solo profesan a Cristo, pero a la vez persisten deliberadamente en rechazarlo. También está dirigida esta advertencia a aquellos que acomodan el evangelio para que se acople a sus deseos y conductas pecaminosas. Porque muchas personas del diente al labio profesan a Cristo, pero a la vez vemos notablemente que deliberadamente lo rechazan. Entonces, el escritor de Hebreos es consciente que hasta ahora, en estos primeros 10 capítulos, ha dado una magistral exposición de la perfección y suficiencia del sacrificio de Cristo. Pero a la vez también sabe que la pecaminosidad del ser humano dará paso a la tentación de torcer el santo evangelio para hacer creer que como el sacrificio es suficiente, como Cristo ya murió, algunos entonces pueden pensar que vivir despreciando deliberadamente la obra de Cristo no les traerá ninguna consecuencia. Ese es un error. Ese pensamiento es una posición rebelde ante el santo evangelio de la gracia. Es un error tan grave que, metafóricamente hablando, dar ese par de golpes, el escritor da ese par de golpes sobre la mesa. El primero de ellos es el siguiente, véanlo. Versículo 26, lo podemos leer de nuevo. Ese es un golpe sobre la mesa cuando uno lee el libro de Hebreos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa este texto? Este texto definitivamente es un texto que remueve la conciencia. Y esto no termina ahí. El escritor muestra su seguridad en cuanto a esto, ya que inmediatamente da un segundo golpe sobre la mesa muy fuerte. Y les dice a sus lectores, vean el versículo 27.
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Son dos golpes de autoridad que hace que sus lectores le presten atención. Él está diciendo, en otras palabras, no distorsiones el evangelio, ya que en el corazón del evangelio mismo hay una advertencia que no la puedes quitar. Está allí, siempre ha estado allí. No te prestes a torcer la verdad. Si lo haces, vas a sufrir las consecuencias. Cada menosprecio al Hijo y a su obra de amor tiene consecuencias terribles. Voy a ilustrar lo que he venido diciendo de manera más gráfica. Imaginen a este hombre que Dios usó para escribir Hebreos, sentado a la mesa, explicando lo maravilloso del santo evangelio. De repente algunos que están ahí empiezan a distraerse. Algunos han escuchado cosas tan bonitas que empiezan a minimizar el peligro. Otros piensan que no va a suceder nada. Entonces el escritor inspirado golpea la mesa. Si pecaremos voluntariamente, y dice lo demás. Antes de que la gente reaccione a ese golpe de mesa o que pueda estar tranquila, da el segundo golpe y dice, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio. Luego de estos dos golpes de autoridad y advertencia, da una pequeña explicación acerca de lo que acaba de decir. Esa explicación está en los versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y hace una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo a la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y finalmente, percibo a este hombre con un tono de voz firme y con una mirada fija diciendo lo que vemos en el versículo 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, Él dice primero una fuerte advertencia, luego da una breve explicación y finalmente dice, ven que todo esto concuerda con el carácter de Dios. Estas advertencias, amados hermanos, no contradicen el evangelio. Al contrario, estas advertencias revelan precisamente quién es Dios. Él es misericordioso, sí, pero también es santo. Él es paciente, sí, pero también es un juez justo. Él es lleno de gracia, claro que sí, pero es consumidor de todo desprecio hacia su Hijo. Así que quiero que miremos 3 momentos de este pasaje que hemos leído. Quiero explicárselos. Primero, la advertencia. Luego, la explicación de esa advertencia. Y cerrando con la visión de cómo esa advertencia refleja perfectamente el carácter santo de Dios. La advertencia, ya lo leímos 2 veces, versículos 26 y 27. Ese primer momento. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio. Permítame hacerles a ustedes una pregunta, no me la tienen que contestar en voz alta.
¿No les parece extraño ese cambio de tono en la epístola de Hebreos? Venimos de las maravillas del capítulo 9, 8, 9, y de repente ese cambio de tono. Porque durante 10 capítulos hemos visto al escritor levantar nuestros ojos para que veamos las maravillas de Cristo. Nos ha mostrado que Cristo es superior a los ángeles, lo dice claramente. Nos ha mostrado que Cristo es superior al profeta Moisés, que es superior al sacerdocio levítico, que es superior al antiguo pacto. Nos ha enseñado que Cristo ofreció un solo sacrificio perfecto, que con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Nos ha enseñado que donde hay perdón de los pecados, ya no hay más ofrenda, porque ya se perdonó el pecado. Y entonces, de repente, escuchamos estas palabras: si pecamos voluntariamente. Eso hace que nuestros ojos y nuestros oídos se pongan atentos. Entonces la pregunta surge de manera natural: ¿está diciendo el escritor que un creyente no tiene seguridad en su salvación? ¿Está contradiciendo todo lo que ha enseñado en los primeros 10 capítulos? La respuesta es no, no se está contradiciendo. Y es precisamente por eso que tenemos que tener cuidado de no sacar el versículo de su contexto. Hay algunos colegas que toman versículos, los sacan de su contexto y pareciera que quieren decir otra cosa. No podemos sacar el versículo de donde está, de todo lo que lo rodea y de todas las verdades de las Sagradas Escrituras. El autor no está destruyendo la seguridad del creyente. Está desenmascarando la falsa seguridad de quienes han tenido un acercamiento al Evangelio, pero finalmente deciden darle la espalda a Cristo. Por eso veamos cuidadosamente las palabras que usa: después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Noten que no dice después de haber nacido de nuevo. No dice después de haber sido regenerados. No dice después de haber sido justificados. Dice algo distinto. Dice después de haber recibido el conocimiento intelectual de la verdad. Hay personas que escuchan el Evangelio, la obra maravillosa de Cristo, comprenden intelectualmente quién es Cristo, vieron, la obra de Dios, participan en la vida de la iglesia, conocen algo de la verdad, pero conocer la verdad no es lo mismo que abrazar a Cristo y la fe del Santo Evangelio. Llegamos a la expresión que puede producir cierto temor: si pecaremos voluntariamente. Porque todos pecamos. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? ¿Estará hablando de cualquier pecado? Gracias, hermano. ¿Esa expresión estará hablando de cualquier pecado? Si esa fuera la interpretación, entonces nadie tendría esperanza. Porque todos aquí pecamos. Y no lo hacen o no lo hacemos contra nuestra voluntad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Todos, hermano, tenemos luchas contra el pecado. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos seguimos confesando a Dios nuestras faltas. Batallamos con la tentación, muchas veces sin ceder a ella y algunas veces cediendo.
Entonces, ¿de qué pecado está hablando? El contexto responde. No está describiendo la caída de un creyente en su lucha contra el pecado. Está describiendo el rechazo deliberado, consciente y persistente del único sacrificio que Dios ha provisto para salvar al pecador. Aunque lo conoce, lo está rechazando. Aunque sabe del evangelio, está alejado totalmente de Cristo. Es una persona que conoce quién es Cristo, sabe lo que Cristo hizo, comprende el evangelio y aún así, aún de conocer esas hermosuras, decide apartarse de él de forma voluntaria, apostatado contra la fe. Eso es exactamente lo que dice el resto del pasaje. Y ahí lo va a ir explicando cuando habla más adelante, usa algunas ilustraciones fuertes, habla de pisotear al Hijo de Dios, habla de tener por inmunda la sangre del pacto y de ultrajar al Espíritu de gracia. Esas son las expresiones que el texto sagrado usa. El versículo 26 no puede interpretarse aislado de lo que dice, y lo acabo de mencionar, lo que se menciona en el versículo 29. Entonces debemos de comprender qué es lo que dice: ya no queda más sacrificio por el pecado. Es muy importante entender esto. El escritor está diciendo que la sangre de Cristo, no está diciendo que la sangre de Cristo ha dejado de ser suficiente. Jamás dice eso. Porque durante 10 capítulos ha demostrado que la sangre de Cristo es suficiente. Lo que está diciendo es lo siguiente: si alguien rechaza deliberadamente al único Salvador, ¿qué otro sacrificio queda? ¿Qué otro camino queda? ¿Qué otro sacerdote hay al que pueda acudir? ¿Qué otra sangre hay donde pueda ser limpiado? ¿Qué otro pacto podrá salvarlo? La respuesta es sencilla: no existe otro. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no es uno entre muchos caminos. Cristo es, dice la Biblia, el único camino. Porque hay un solo Dios, dice la Biblia en Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso rechazar deliberadamente a Cristo significa quedarse sin ninguna otra esperanza de salvación para su alma. Y tras de que está diciendo eso, el escritor llega con el segundo golpe. ¿Qué viene entonces? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. El escritor solo presenta dos posibilidades. No existe una tercera. O Cristo carga nuestro juicio, o nosotros enfrentamos ese juicio. Pero que hay un juicio, lo hay. El mismo sacrificio que salva al creyente puede dejar sin esperanza al que deliberadamente lo desprecia. Voy a ilustrarlo. Imagínense un hombre perdido en el océano. Ha naufragado. No sabe nadar. Las olas lo empiezan y se está ahogando. A arrastrar, se está ahogando. Está condenado a morir. Entonces aparece una pequeña embarcación de rescate. No hay otro barco cerca, es el único, pero es un barco de rescate. Es la única oportunidad que tiene, no tiene otra, no tiene una ruta de escape. Los rescatistas le salvan, les lanzan un salvavidas y le gritan: aférrese a él, agárrese a él. Esta es su única oportunidad. Y el hombre sabe que si se aferra a él, empieza todo lo que es el proceso de rescate ya para subirlo.
Pero aquel hombre consciente de lo que hace, empuja el salvavidas, lo aleja de él. Y en sus adentros de su orgullo dice, voy a ver cómo me salvo. No lo necesito. La tragedia, hermanos, no consiste en que el salvavidas fuera insuficiente. La tragedia consiste en que este hombre rechazó el único medio de rescate que había en ese momento. Eso es, las ilustraciones no son perfectas, pero eso es básicamente lo que está diciendo el texto, lo que está diciendo el escritor acerca de Cristo. Y quiero hablarles así, en este punto, de 3 grupos de personas. Primero, puede ser que alguien esté sentado durante años en la iglesia, escucha los mensajes, conoce los versículos, puede explicar el evangelio, pero nunca ha rendido verdaderamente su vida a Cristo. Este pasaje es una advertencia y le dice a esta persona, no juegues con el evangelio. El evangelio no es un juego. No confundas conocimiento con conversión. ¿Saben ustedes cómo llegó Satanás cuando quiso atentar a Jesús en el desierto? ¿Saben ustedes lo que le citaba? Le citaba las Sagradas Escrituras. Conocía el mismo texto. Entonces no confundas conocimiento con conversión. No confundamos cercanía a la iglesia con unión con Cristo. Segundo grupo, el creyente verdadero. Si este texto ha inquietado el corazón de un creyente verdadero, si al escucharlo usted ha pensado, Señor, guárdame de apartarme de ti. Esa misma reacción, si lo ha llevado a eso, es una evidencia de la obra que Dios ha hecho en su vida. Las advertencias en las Sagradas Escrituras y en la epístola a los Hebreos no están ahí para empujar a los creyentes lejos de Cristo. Están ahí para hacernos correr más y nuevamente hacia Cristo. Y tercero, a todos los que estamos como iglesia aquí congregados, debemos de cuidarnos de una tentación actual. La tentación de adaptar el evangelio a nuestra cultura. De adaptar el evangelio para atraer a la gente. De predicar gracia sin arrepentimiento. Tenemos que tener el cuidado de presentar a un Cristo que perdona, pero al que no hay que obedecerle. Tenemos que tener mucho cuidado de hablar de salvación sin hablar de santidad. El Cristo que vemos en Hebreos y en toda la Biblia no solamente es un Salvador perfecto, tal vez también es un Señor digno de toda nuestra obediencia. El evangelio, hermanos, nunca fue revelado para que se acomodara a nosotros. Nosotros fuimos llamados para ser transformados por el evangelio. Y si el peso de esta advertencia no les anima y no les acerca a Cristo, yo puedo decirlo entonces, habré fracasado como mensajero de Dios. Porque todas las aristas del diamante del carácter de Dios son hermosas. Aquí vemos su justicia, su severidad, son hermosas. Así como son hermosas su santidad, su amor y su bondad. Luego de esa advertencia, el texto vemos que hay una muy breve explicación de la misma. Hasta aquí el escritor ha dicho algo solemne.
Nos ha advertido que quien rechaza deliberadamente a Cristo no tiene otro sacrificio a donde acudir. Pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Qué tan grave puede ser esto? ¿Por qué leemos y por qué se ve que el juicio es tan severo? ¿Por qué esta advertencia es tan fuerte? El escritor lo responde comparado dos pactos. Ya los hemos leído dos veces, versículos 28 y 29. En el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, quien rechazaba deliberadamente el pacto podía ser condenado a muerte sobre el testimonio de 2 o 3 testigos. Lo mataban, hermanos. Eso no era una falta menor. Era una rebelión abierta contra Dios y su condena era la muerte. Entonces el escritor hace una pregunta que no necesita respuesta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisotear la sangre de Cristo? En otras palabras, si despreciar el antiguo pacto tenía consecuencias tan serias, ¿cuánto más tendrá de consecuencias despreciar al Hijo de Dios y su sacrificio perfecto? Aquí no está disminuyendo la gravedad de la ley, está exaltando la grandeza de Cristo. La lógica del escritor aquí es bien clara. Si el antiguo pacto era santo, el nuevo pacto es infinitamente superior. Si rechazar a Moisés era grave, ¿qué será rechazar a Jesucristo, el propio Hijo de Dios? Entonces, él describe la apostasía con 3 expresiones, extraordinarias. No son 3 pecados diferentes, hermano. Son 3 maneras de describir el mismo acto de rebelión. Primero dice, el que ha pisoteado al Hijo de Dios, o pisotear al Hijo de Dios, versículo 29. ¿Lo ven? Esa es una expresión fuerte. No dice simplemente que lo rechazó, dice que lo pisoteó. Y por eso él quiere dejar claro que esta es una advertencia fuerte y está usando imágenes fuertes. La imagen es de alguien que toma algo precioso, valioso, hermoso y lo trata como si no tuviera ningún valor. Es un desprecio, es un insulto, es una humillación cuando alguien desprecia a Cristo. Entonces, está hablando de alguien que mira a Cristo y que de alguna forma dice o da a entender, no lo quiero, no me interesa, no me hace falta, no es tan importante para mí. Para el escritor está diciendo, eso es pisotear al Hijo de Dios. Segundo, otra expresión que usa, ha tenido por inmunda la sangre del pacto en el cual ha sido santificado. El problema ya no solo es la persona de Cristo, ahora también es su obra, la sangre con la que compró el nuevo pacto, la sangre que abrió el camino hacia Dios, la sangre que se ha venido exaltando en los 10 capítulos anteriores. El apóstata ahora la considera como algo común. Pareciera que no la valoriza como es, como si no fuera diferente de cualquier otra sangre, como si el sacrificio en el Calvario no tuviera un valor o que tuviera menos valor del que realmente tiene. Eso es una tragedia para una persona, porque alguien que después de conocer la gloriosa cruz termina tratándola como si fuese algo insignificante, está cometiendo un acto terrible. Aquí el contexto nos ha mostrado a una persona que conoció posiblemente profundamente el significado del Evangelio, pero nunca abrazó al Salvador.
Y la otra imagen que usa es, hizo afrenta al Espíritu de gracia. Eso es impresionante. Porque el Espíritu Santo es el que nos muestra la gloria de Cristo. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El pecado nos ilumina el entendimiento. Y sin embargo, esta persona apóstata responde despreciando ese maravilloso testimonio. Esto no es ignorancia, hermanos. Eso no es confusión en alguien. Es una resistencia consciente al santo evangelio. Es cerrar voluntariamente el corazón al testimonio que el Espíritu nos da acerca de Cristo. Quiero que vean la progresión de este pecado. Primero desprecia a la persona del Hijo, luego desprecia la sangre del Hijo y finalmente desprecia al Espíritu que da testimonio del Hijo. Eso es la apostasía. No es un pecado cometido en un momento de debilidad. Es un rechazo consciente, deliberado y persistente del único Salvador. De eso es que está hablando. Imaginen a un padre o a una madre que trabaja muy duro durante muchos años para comprar la casa donde vivirá su familia. Cada pared representa sacrificio de años. Cada habitación representa horas de trabajo y esfuerzo. Cada ladrillo habla del amor. Finalmente un día le entregas las llaves a su hijo o a su hija. Pero el hijo mira aquella casa y dice, no la quiero. Y delante de todos comienza con una almágana grande a destruirla. Cada golpe del martillo no solamente rompe una pared, está despreciando el amor de su padre y el amor de su madre. Eso es lo que hace la apostasía. No es rechazar simplemente una doctrina, es despreciar el amor que Dios manifestó entregando a su propio Hijo. Por eso es grave. Por eso es tan grave la advertencia de lo que está ahí. Este pasaje, hermanos, nos obliga a que les pregunte y a preguntarnos, ¿qué valor tiene Cristo para usted? ¿Saben cuándo comienza la apostasía? Cuando Cristo deja de ser el tesoro del corazón. Comienza cuando otras cosas ocupan su lugar. Comienza cuando poco a poco dejamos de maravillarnos del Evangelio. Tenemos que protegernos contra la apostasía. No solamente es tener más información. Para protegernos es amar más profundamente a Cristo. Cada día tenemos que recordar quién es Él. Recordar el precio de su sangre cuando celebramos la Santa Cena, por ejemplo. Recordar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mientras más contemplamos la gloria de Cristo y lo hacemos con un corazón devoto, más atractivo será todo aquello que viene del Señor. Y menos atractivo será todo aquello que quiere alejarnos de Él. Porque nadie, hermanos, nadie abandona en su vida aquello que considera su mayor tesoro, su mayor anhelo. Nadie lo abandona. Y el corazón de aquel que ha nacido de nuevo sabe que su tesoro mayor es Cristo. Qué precioso es Cristo. Y que Él es hermoso. No hay motivo por cual rechazarlo. Eso es un pecado terrible. Quiero ir finalizando. Porque quiero enseñarles que esa advertencia que está ahí en este pasaje refleja el carácter de Dios. Aquí está el último momento del pasaje, versículos 30 y 31. Después de presentar la advertencia
Y después de explicar la gravedad de la apostasía, todavía nos queda una pregunta. ¿Por qué podemos estar seguros de que este juicio vendrá? ¿Por qué esta advertencia debería yo de tomarla tan en serio? El escritor responde mirando hacia Dios. Vean versículos 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Noten que el escritor no termina hablando del hombre, termina hablando de Dios. Porque al final el juicio no depende de cuánto pensemos nosotros acerca del pecado, depende de quién es Dios y su carácter. Y hace algunas citas del Antiguo Testamento: mía es la venganza, yo daré el pago, el Señor juzgará a su pueblo. Estas palabras ponen algo ahí que esta generación o nuestra generación necesita escuchar. Dios es amor, pero también es santo. Dios es paciente, pero también es justo. Dios es misericordioso, pero jamás dejará impune el desprecio hacia su Hijo. Durante toda esta epístola, el escritor nos ha mostrado la gracia de Dios. Nos ha mostrado a un Salvador perfecto, un sacrificio suficiente, un acceso libre al Padre. Pero ahora nos recuerda que esa misma santidad que abrió el camino para la salvación, también garantiza el juicio para quien desprecia deliberadamente la salvación. No existe ninguna contradicción entre la gracia y la justicia. Las dos proceden del mismo Dios. La cruz misma es la mayor demostración de esta verdad, porque en la cruz vimos el amor infinito de Dios, pero también en la cruz vemos cuánto aborrece Dios el pecado, de tal manera que desató la ira sobre su Hijo en la cruz. Si Dios desató su ira sobre su propio Hijo cuando Jesucristo llevaba sobre sí nuestros pecados, ¿cómo escapará aquel que desprecia deliberadamente al Hijo de Dios? Por eso el escritor termina con una de las frases más solemnes de toda la Biblia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estas palabras no fueron escritas para asustar innecesariamente a un creyente. Fueron escritas para despertar al indiferente, para sacudir al hipócrita, para llamar al arrepentimiento a quien está jugando con el evangelio. El problema no es caer en las manos de Dios, porque todos estamos en las manos de Dios. La diferencia está en cómo llegamos a sus manos. Los creyentes caemos en las manos de un Padre que nos recibe con consuelo por la causa de Cristo. El apóstata cae en las manos del juez que rechazó durante toda su vida. Las mismas manos, pero una relación completamente distinta. Es como un juez. A algunos les dice, los condena, y a otros les da libertad. Él es un juez justo. Cristo es el que hace toda la diferencia. Es posible que hayan escuchado esta advertencia de este pasaje con cierta incomodidad. Pastor, este pasaje es muy duro. Y yo diría, sí lo es. Pero yo necesito y deseo que el peso del pasaje lo puedan sentir. Cuando uno lee el pasaje, genera un peso. Dios quiere que ese peso se sienta para que nos acerque más a Dios. La advertencia también es una expresión de su gracia.
Son como señales colocadas al borde del precipicio. Nadie acusa la falta de amor al que conozca una barrera de peligro. Entonces Dios advierte, llama al arrepentimiento y extiende su gracia sobre Cristo. Y como lo dicen pasajes anteriores en la epístola de Hebreos, si hoy escucha su voz, no endurezca su corazón, sino corra hacia Cristo. El mismo Cristo que tuvo ese sacrificio perfecto, ese mismo Cristo es digno de obediencia. El mismo Cristo que intercede por nosotros, el mismo que abrió el camino al Padre, el mismo que salva perpetuamente a los que se acercan a Él, el mismo Cristo nos da esta advertencia. Pero no es para que vivamos aterrorizados. Fueron dadas estas advertencias y esta en particular para que nunca dejemos de aferrarnos al único Salvador, porque fuera de Cristo solo hay un terrible juicio. Solo en Cristo hay perdón, gracia abundante y seguridad eterna. Finalmente, yo espero que hayan sentido el peso del pasaje, el peso de la advertencia que está en el mismo corazón del Evangelio. Tal como Pablo lo dijo en Romanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí mismo él da la respuesta, de ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Espero que hayan comprendido la gravedad del asunto. Pero mi anhelo más grande durante esta exposición es que esto los lleve a acudir a Cristo, para creer en Él, para depositar su fe en Él, y en el caso de los que no han creído, para que se refugien en Él, para que perseveren en su santidad. Si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, hoy debería de creer. No endurezca su corazón. Corra a Cristo y vaya a decirle con un grito de fe y arrepentimiento: creo en Cristo, me arrepiento de mi pecado, quiero creer y vivir para Cristo desde hoy. Haga eso con premura. Esta advertencia que tenemos ahí es un llamado urgente para ir a Cristo hoy, para que nos aferremos a su sacrificio y a su cruz con mayor seriedad, para que quebrantemos nuestros corazones sin fingimiento, para que abramos nuestra alma para avanzar en nuestra santificación. Cristo es el único camino. Esta advertencia no nos va a aterrorizar si estamos realmente unidos a Cristo. El abrazo de su gracia sigue abierto. El consuelo de su perdón sigue vigente. El reposo de nuestra alma solo va a ser real en los brazos de amor de Jesucristo por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Y estos textos de advertencia nos acercarán más a Cristo. Eso es lo que el texto, el Señor está queriendo lograr para los suyos con el peso de este texto. Voy a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Pasajes como este, Señor, nos confrontan, nos ponen alerta, Padre, en las cosas que estamos dejando pasar y que sabemos que no te agradan. Ayúdanos a mostrar que estamos unidos a ti, Señor. Y si hay aquí alguien que aún no te conoce, tráelo a Cristo, tráelo a ti, Señor. Convéncele de pecado, de justicia y juicio.
Santifica a los tuyos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.